¿ya? Entonces, hay que hacer todo esto antes para que ojalá no lleguemos a tener dehiscencias periimplantarias porque se ven feas. El paciente las nota, se ve más fea que una recesión en un diente, ¿cierto? Porque se ven las roscas o se ve el componente transmetálico del implante. Y dice que en el fondo, ¿cuándo podríamos hacerlo? Cuando está conectado el abutment o después cuando ya está realizada la corona. Pero en muchos casos es extremadamente complejo, claro. Hay veces que uno ya o cambia el implante o cambia la corona, porque lo que logramos de regenerar o desplazar el tejido en sentido vertical es poco y es complicado. Y acá vamos de lo más fácil a lo más sencillo, dice, comparando en el fondo versus no hacer nada o hacer esta técnica de roll, ¿cierto? Durante la conexión del implante o la instalación del implante incluso, fresan, es que es súper fácil, ¿no? Y como tenemos que hacerlo, fresan ahí el tejido que va a quedar en la cara interna del colgajo, lo fresan, colgajito, lo doblan hacia la pared vestibular, un par de puntos y se fue para la casa. ¿Cuánto nos podemos demorar en eso? ¿Cuánto? 15 minutos. ¿Bien? Ayer Franchón decía 3. Ya, pero digamos 15. Yo le tomo la anestesia y todo el cuento. Pero este es un manejo súper simple de realizar y que a los 12 meses generó 1 milímetro más de espesor del fenotipo del tejido blando hacia vestibular. Y va a significar que el paciente va a estar más cómodo, que vamos a proteger también la cortical ósea vestibular y vamos a tener mejor estética de todo este tejido y mejor higiene también. Este es otro estudio que compararon cuál era más efectiva, si esta técnica de roll, la que vimos recién, o si es que servía sacar el tejido con un punch, cuando hacemos la conexión, ¿cierto? Con ese bisturí circular, desemitilizar ese punch, el tejido, y meterlo debajo del sobre. ¿Cuál de los dos lograba cambiar el fenotipo? Entonces, ¿qué vieron ellos? Que era más eficiente la técnica del roll modificado, que es la que les mostré recién, por sobre la del punch sumergido. Y también, fíjense aquí, cómo ganó de casi también 1 milímetro de tejido queratinizado y el grosor también se modificó. Ambas técnicas resultaron en un mejor fenotipo. Esta fue mejor porque logró 3.13 milímetros en comparación con 2 milímetros y medio. Pero son las dos técnicas súper simples que podríamos implementar como rutinariamente durante la conexión del implante. Y eso es sin tomar injerto del paladar. Entonces, es rápido. Y la otra alternativa es, claro, si tenemos, en el fondo, si ya el paciente llega y nosotros vamos a planificar la exodoncia, ¿cierto? Y vamos a realizar la cirugía de preservación, nunca quedarnos cortos. O sea, aquí entramos, ponemos injerto, ponemos una membrana y sobre la membrana un injerto conectivo. Y se hace un manejo adecuado del colgajo, se libera más allá de la unión bucogingival para poder dejar todo cerrado, pero siempre en estas zonas sobrecorregir. Y si no lo hago con un injerto, porque me da lata, lo hago con una matriz. ¿Qué tipo de matriz debería usar? ¿Cómo debería ser la matriz? Gruesa y de reabsorción lenta, ¿ya? Entonces, aquí debería preferir, porque esta membrana no tiene ninguna acción sobre el tejido blando. Entonces, sobre esta membrana, yo pongo o el injerto autólogo o, si es que no, ponemos una matriz gruesa. Entonces, no solamente nos aseguramos de preservar el tejido óseo, que es de lo que nos hemos preocupado siempre, sino que de lograr un buen fenotipo gingival. Lo mismo en este caso, ¿se fijan?
tenía indicación de extracción porque le hicieron una fenestración con ortodoncia muy lenta a la pobre paciente. Regeneración, hueso, membrana, y sobre la membrana acá pusimos, no me acuerdo que ahora sí, o Alodel, pero una matriz gruesa para asegurarnos que se modifique el grosor y la cantidad de tejido que era utilizado. Igual acá. Entonces, yo considero que este es el momento más fácil para hacer manejo de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque vamos a lograr un adecuado cierre siempre de nuestro colgajo y vamos a dejar cubierta esta matriz gruesa. El problema que tienen las matrices es que como son avascularizadas, ¿cierto? Y no tienen células tampoco, necesitamos que para lograr buenos resultados siempre queden cubiertas por el colgajo. Si no, también en el momento de instalación del implante podríamos ocupar nuestros queridos injertos. Injerto libre, el más noble y el más fácil, por eso voy de lo fácil a lo más difícil. Distintas técnicas, pero ¿qué nos tenemos que asegurar para que sea un injerto que sirva en relación al tejido implantario? ¿Cómo tiene que ser el injerto? Es distinto que en plástica periodontal. ¿Cómo debería ser este? Grueso, ¿ya? Lo más grueso posible. Entonces aquí, claro, no es lo mismo que para cubrir una recesión que dicen, no, basta con que mida 0.8 o 1 milímetro finito, delgado. Acá no. Acá debería medir un buen injerto 3 milímetros de profundidad. 3, ojalá. Si no puede, ya no. Pero entre 2 y 3 milímetros. Y ser un injerto grande. Y esta técnica es súper noble y funciona siempre, ¿ya? Entonces, si preparo un buen lecho quirúrgico, desplazo a aplicar el injerto, pero asegurándome de no utilizar los mismos conceptos que se ocupan en plástica. Acá el injerto es con todo. Es un injerto gordo, grande, ¿ya? Da lo mismo que nos pasemos. Y aquí lo más complicado. Cubrir las dehiscencias de los implantes es difícil, porque la mayoría de las veces se perdió la cortical vestibular y uno tiene que hacer un colgajo peleando con las roscas del implante y no se le puede perforar. Entonces, claro, todo el approach es de microcirugía, obvio, ¿ya? Con magnificación, con sutura 6, 7, 0, pero es muy difícil además no perforar el colgajo si es que trabajamos con técnicas tunelizadas, cuando uno está tratando de separar y formar el túnel y se encuentra con la, y uno literal se encuentra con la roja, ¿cierto? ¿Se puede, mira. Pero tenemos que tratar de evitar llegar a esta situación porque yo creo que esta es la más difícil de todas. Entonces, cuando este tejido es fino, se puede ver que hay desplazamiento, puede haber, según en los fenotipos finos, sin manejo de aumento de tejido entre 0.6 a 1.6 milímetros del margen gingival, 1 a 2 años por rehabilitación del implante. ¿Cuándo las vemos más seguido? Cuando hay instalación de implantes en forma inmediata. Entonces ese es otro tip. Si vamos a hacer implantes inmediatos, deberíamos preocuparnos sí o sí del grosor y de la altura del tejido queratinizado para prevenir este tipo de complicaciones. Pero una de las principales factores asociados a la presencia de estas dehiscencias, aparte del fenotipo fino y de la cortical de menos de cuánto tenía que ser, ¿usted se acuerda? No sé qué, 1.8, si no 2 y 2 para todo. Es la posición vestibular del implante. Y fíjense aquí, OR, tengo 17 más veces probabilidad de que tengamos una dehiscencia de mucosa periimplantar cuando instalo un implante muy vestibular. Entonces, hacer un adecuado estudio y instalar ese implante lo más hacia latino que podamos también va a prevenir que tengamos este tipo de lesiones. Entonces, resumiendo, si tenemos menos de 1,8 o 2 de la cortical vestibular, ¿qué vamos a ver? Mayores reabsorciones de tejido, mayor
cantidad de riesgo de dehiscencia. Los implantes de diámetro de plataforma ancha también es más habitual que presenten mayores recesiones de la mucosa que implantes de diámetro estándar o reducido. Estos son factores de riesgo. Y cuando existe integridad de la cortical vestibular y biotipo grueso, es muy poco probable de que tengamos este tipo de lesiones. Entonces, ¿pero cuántos de nuestros pacientes cumplen con estas características? Muy poquito en Chile, ¿no? O sea, no es como cuando uno va y ve los estudios de los gringos, o ve unas medias mandíbulas, le sobra encía por todos lados, pero en nuestro país, lamentablemente, es muy difícil que encontremos ahí, pero es difícil. Entonces, si tuviésemos un paciente con una buena cortical y un biotipo grueso, no le ponemos nada, porque sabemos que va a andar bien. Más factores asociados a la presencia de esta dehiscencia. Tener escasa cantidad de encía queratinizada. Implantes de nuevo, posicionados bucalmente, miren, en el otro paper decía 17, fueron 34 veces más riesgosos a pertenecer al grupo caso, ¿ya? O sea, a tener dehiscencia, 34 más probabilidades. Entonces, asegurarnos bien de tener estos 2 milímetros de tejido queratinizado previo a la instalación de los implantes. Malposición, demasiado bucal versus una posición correcta, OR14. Fenotipo periimplantario delgado, OR8. Esta es la más grave y esta la podemos controlar. Presencia de al menos un diente adyacente, no importa mucho. Y presencia de un pilar, tampoco. Y este es un paper de este año, del año pasado, que lo encontré bien interesante, en el que nos dicen, se me olvidó, en el que nos dice que si nosotros instalamos el implante subcrestalmente, 1 milímetro o 2 milímetros, la pérdida que se va a producir de la cortical vestibular es casi nula. Y eso también va a tener influencia sobre el fenotipo periimplantar. Ahí sí. Entonces, a nivel de instalación de implante, al parecer, dejar los subcrestales tendría una buena influencia sobre nuestros fenotipos y la altura del abutment también estaría relacionado con la cantidad de tejido y con el fenotipo del tejido. Entonces, ya llevamos la cortical, ¿qué más? Ya se me olvidó. El tejido queratinizado, el grosor, y ahora, cómo dejamos instalado el implante y la altura del abutment. Entonces, la ganancia de altura de tejido supracrestal blando fue mayor en aquellos implantes que se dejaron subcrestalmente 2 milímetros. Y la remodelación ósea posterior a la instalación del implante dependió de la altura del pilar, y esa es otra forma de que guiemos bien cómo queremos lograr estos tejidos de la posición crestal, o sea, estos subcrestales versus el estándar, el ancho de la mucosa queratinizada, y la pérdida ósea dependió también de la altura del pilar y de la edad del paciente en este estudio. Entonces, también en el consenso se termina diciendo que hay nuevos estudios que parecen indicarnos que cuando dejamos el implante subcrestalmente 1 a 2 milímetros, mejora el fenotipo periimplantar. ¿Qué técnicas deberíamos ocupar si ocupamos matrices o si usamos injertos para cubrir estas dehiscencias? ¿Quiénes están a favor del túnel? Ahí. Y del colgajo coronario, desplazado coronario. Ya. En este estudio compararon cuál era mejor. Si hacer un colgajo desplazado coronario con injerto o un túnel. Acá viene otro tips. Esta presentación estaba llena de tips. And the winner is el colgajo desplazado coronario.
¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo. Esto que yo les decía, tunelizar y con las roscas del implante y con el implante es complejo, sin perforar o sin desgarrar la papila, requiere mucha, que el clínico esté bien, sea experimentado en la técnica. En cambio, el colgajo desplazado a coronario con el injerto lo podemos manejar mejor. Entonces, para manejo de estas tipos de dehiscencias es relevante tener un buen acceso, y ese lo podemos lograr con el colgajo desplazado coronario. Fíjense ustedes, la cobertura de dehiscencia, el 100% de las coberturas se logró en un 90% de los casos que se hizo colgajo desplazado coronario y en un 60% de los que se hizo túnel. Y esta diferencia fue significativa a favor del CAF. Además, los sitios con colgajo desplazado mostraron mayor cobertura completa, mayor ganancia de tejido queratinizado, aumento en el grosor, ganancia volumétrica y mejores resultados estéticos. Y además es más fácil. Entonces, si tengo que hacer cobertura de esta dehiscencia, mejor intentémoslo hacer con un colgajo desplazado a coronario. Ambas intervenciones mostraron una mejor estética para el paciente, y esto también se discute mucho porque a lo mejor para nosotros es 1 milímetro en la vida, ¿cierto? Para mí, que soy periodista, pero ustedes que son implantólogos todos. Pero para el paciente no le interesa eso, ¿cierto? Al paciente le interesa que no le duela, que no se vea feo. Entonces, otra discusión súper importante es que ahora en todas las investigaciones que se hacen tenemos que reportar los outcomes que le importan al paciente, y deberíamos hacer todo esto que se llama de la ontología personalizada, y el engagement con el paciente es porque en realidad a nosotros nos puede importar mucho ese milímetro, pero también le tiene que importar a él, ¿ya? Y entonces, para el paciente, cuando les hacen las encuestas, lograron los dos mejorar estéticamente. O sea, nosotros podríamos decidirnos por el túnel o por el CAF, cualquiera de los dos colgajos que nos funcione mejor en nuestras manos, y una reducción en la ansiedad relacionada con la apariencia del implante. Y esto es súper importante. Al paciente le causa ansiedad esto. O sea, si usted no se lo resuelve, llega a mi consulta y después a la otra y me dicen, doctora, yo sé que usted trabaja con células madre en la universidad, la googleé y mi doctor me dijo que no se podía hacer nada, que lamentablemente ya estaba puesto el implante y así nos quedábamos. Ese paciente va a ir dándose vueltas por todos lados hasta que alguien le ofrezca solución y genera ansiedad. Lo mismo que tener perimplantitis. Y este otro que nos dice si es qué cambios volumétricos vemos cuando ocupamos una matriz xenogénica. Es importante que sea del crosslink, que tenga el colágeno entrecruzado, ¿o no? Cuando les vayan a vender las membranas o las matrices, se les dicen, doctor, esta es crosslink. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace el crosslink del colágeno? Se reabsorbe más lento. Entonces, provee de un espacio mayor para que esa matriz sea colonizada por células, por vasos sanguíneos y por nuestro fibroblasto. Entonces, esas membranas van a durar más en la boca del paciente y van a actuar dando un soporte real para que eso se transforme después de un tiempo en mucosa perimplantaria. No sirve una matriz que se reabsorba 2 días después. Entonces aquí yo jamás pondría PRF, aunque en nuestra universidad somos PRF lovers. Para esto, no. O sea, todo tiene sus indicaciones. Para esto necesito una matriz que se reabsorba lentamente en el tiempo y que provea de un espacio que permite que lleguen las células y los vasos sanguíneos y se forme el nuevo tejido. Entonces, compararon aquí los cambios que hay en el tejido de aumento usando una matriz xenogénica, o sea, de otra especie, comparado con nada, ¿ya? En el momento de la conexión del implante. Es fácil esto también, ponerlo igual de fácil que hacer el rol, más fácil, pues ponemos un pedacito de una membrana gordita, Staraosis, pero podría ser Mucodel, Fibrobite, o Novomatrix, o algo de la que ustedes les guste usar.
pero se pone un pedacito aquí, se cierra y miren lo que ven. El 92% gana en volumen, aproximadamente gana un 40% más de volumen. Y es súper sencillo de hacer, más sencillo de hacer el rol. El 50% de los implantes no tratados, el que no recibió nada, perdió volumen y perdió aproximadamente un 17% del volumen de tejido blando. Entonces, es relevante que hagamos manejo de este tipo de fenotipo. ¿Lo estoy convenciendo? ¿Sí? Y en promedio el grupo TEST, el que recibió la membranita OSIX, ganó 0.61 milímetros de grosor y el control perdió 0.21 milímetros. Entonces, o hacemos la técnica del roll o la del punch y ocupamos ahí el tejido que sacamos, o una matriz gruesa de reabsorción lenta, la técnica que queramos, pero tenemos que hacer manejo de tejidos blandos. Acá hay otro estudio en el cual se ocupó matriz térmica acelular, esto es Haloden también, y en relación al grosor, fíjense, con el injerto de tejido conectivo logró un 60% aumento de grosor, con la matriz un 105%. ¿Por qué? Porque el volumen que tenga el tejido conectivo va a ser muy dependiente del fenotipo del paciente, ¿cierto? Y si el paciente tiene un fenotipo fino, probablemente la cantidad de tejido que saque el paladar sea complicada. Y otra recomendación que le iba a decir, pero no sé si la dije, ¿no? Pero cuando tomemos el injerto del paladar, idealmente la recomendación es de la zona de la tuberosidad, porque es un tejido más denso, ¿ya? Y podemos sacar tejidos más gruesos. Y también se contraen menos. Entonces, es parte del manejo de tejido. Hay veces que no se puede, y si lo sacamos de la zona palatina, ahí sí que va a ser dependiente en el fondo de cómo sea la mucosa en el paladar. Entonces, con esta matriz de Haloden logramos mayores grosores. Sin embargo, cuando vamos a ver el cubrimiento de la dehiscencia, es mejor con el conectivo. Entonces, eso también me va dando luces a mí que las matrices nos sirven más para modificar el grosor y para prevenir esta dehiscencia, más que para tratarla. Y este es un estudio antiguo, del 2015, pero fíjense que Kleber, en que Vicius en el fondo, eso sí que es fácil también, ¿no? Poner la matriz así y después suturar el colgajo. Lo encuentro súper fácil. Entonces, ¿y qué es lo que veo también acá? Que en los pacientes que tenían esta mucosa gruesa, en el largo plazo perdían menos tejido óseo y la remodelación fisiológica del hueso perdían menos hueso también durante la remodelación. Y ya aplicando todo tipo de parafernalia, y hay otros ahora, no sé si has visto con ecografía para ver la vascularización del injerto, cómo se vasculariza el tejido y cómo cambian los tejidos volumétricos. Como en el fondo una matriz de colágeno, volumen estable, esto es lo que les decía, que no cambia el volumen en el tiempo, puede mejorar el fenotipo periimplantario y estos resultados a 5 años. Entonces escanearon a los pacientes, los combis, midieron bien los volúmenes y lo que se vio fue que para tanto, y esta era Fibroguard, les anoté las matrices para que no nos olvidaran un torpedito. El tejido conectivo y Fibroguard lograron lo mismo, ¿ya? 3 milímetros. O sea, 3 milímetros con Fibroguard, 3,3 con conectivo, diferencia no significativa. Los cambios bucolinguales fueron de 0.3 milímetros en ambos grupos, no hubo diferencia de estos. Pero porque aquí dejamos la matriz cubierta en el momento que o instalamos el implante o lo conectamos. Es distinto cuando ya tenemos la dehiscencia. Entonces, como recomendación,
el rey injerta, ¿ya? Si es que no funciona bien y si es que podemos solucionar estos problemas. Pero así todo, es difícil tratarlos cuando ya estamos en esta etapa. La estética nunca queda bien. O sea, hay como... Entonces tratemos de hacer el manejo de los tejidos previo o durante cuando hacemos la preservación o cuando instalamos el implante o cuando hacemos la conexión. Pero que nadie diga que yo les dije que las matrices eran mejor que el injerto. Pero es difícil lograr buenos resultados clínicos en algunas zonas complejas. Las matrices también tenemos que saber usarlas, ¿ya? Y cada matriz, como yo les estoy conversando ahora, no da lo mismo ocupar una o la otra, tienen distintas indicaciones. Y tomémonos el tiempo de estudiar en el fondo qué es lo que nos ofrece cada una de ellas y qué tipo de evidencia científica también tienen. No pongan cosas que no tienen evidencia científica, porque si ya es difícil usarlas y tener buenos resultados, si trabajamos con materiales que no están soportados por la evidencia, es más complicado. Buenas formas para trabajar con los implantes es esta técnica, la técnica de vista, ¿la conocen? O de pinhole, que uno accede desde el ápice del tejido y logro tunelizar y soltar de forma menos traumática si es que entro desde el surco. Y fíjense en las matrices que pongo, son siempre las más gruesas, ¿ya? Con esas matrices vamos a andar mejor. Ya no quieren más un computador. ¿Y podemos lograr buenos resultados? Sí, pero es mucho más complicado que entiendes. Entonces el principal mensaje es hacer el manejo previo a la rehabilitación, previo a la instalación del implante. Estos son técnicas tunelizadas con matrices, pero con un buen fenotipo. Se fijan, el paciente tiene la encía gruesa. Cuando tienen la encía delgada es muy difícil. Con las matrices también podemos hacer esto porque la cantidad de tejido es ilimitada, entonces podríamos poner incluso hacer sándwich, ¿cierto? Una sobre la otra, en las partes donde queremos compensar defectos. Acá estaba con provisorio antes de hacer la rehabilitación final y instalar el implante ahí, pero podemos, en el fondo, tallar la matriz como nosotros queramos para mejorar todas estas pérdidas de tejido, y eso no lo vamos a lograr nunca con el injerto conectivo, por más MacGyver que seamos. Y este tipo de lesiones es mejor con injerto conectivo que con una matriz. Se puede, pero es complicado. Es complicado por esto, porque casi siempre los implantes están vestibularizados. La mayoría de las veces, aquí siempre dicen, no, que es alaraco el combi. La mayoría de las veces no tienen cortical. Entonces, soltar el colgajo ahí es difícil. Pasar la matriz que es gruesa por debajo de ese túnel que uno no logra movilizar como en los dientes hace coronal, también es complejo. Y el otro tip es que la matriz tiene que quedar 100% cubierta. No sé si se me acabaron las pilas, pero podemos lograr bonitos resultados cuando el fenotipo del paciente es adecuado. Entonces, ya para ir terminando, la mucosa periimplantar además es distinta al tejido que rodea los dientes. Esta mucosa es un tejido menos celular, y eso lo demuestran todos los tejidos, todos los estudios histológicos, menos vascularizado y más fibroso. Y eso nos hace más complejo el manejo cuando ya tenemos las dehiscencias. Entonces, hagámoslo antes. Evaluar siempre el fenotipo periimplantar y su espesor. Si el espesor de este colgajo es 0,8 o 1 milímetro, utilizar siempre lo que les salga más fácil, injerto, matriz, o hago el roller, ¿cierto? O ocupo el tejido que saco del punch. Prevenir la ubicación vestibular del implante. Si es que tenemos menos de 2 milímetros de altura del tejido queratinizado, aumenta la probabilidad de dehiscencia de la recesión. Si estaba en posición vestibular, ¿se acuerdan cuánto teníamos riesgo? Entre 17 y 30 veces más.
son implantes inmediatos y son estética, también sí o sí hacer manejo del fenotipo. Y siempre evaluar la indemnidad de la cortical vestibular. Díganle al radiólogo cuando les haga el combine y les mande todo, que les mida. Díganle, oye, mídeme la cortical, la altura y el grosor. Y si hay menos de 1.8, también debería ser manejo tejido. ¿Cuánto logramos? Este consenso de la Academia Americana de Periodoncia, los 0.8 milímetros de grosor. Disminución de la recesión, 0.36. Son resultados pobres, porque es difícil. Entonces tratemos, principal mensaje, hacerlo antes, ¿ya? Lograr 0.36 milímetros de cobertura radicular es penca, ¿no? Bien penca. ¿Y cuándo deberíamos indicar, modificar este fenotipo? Compensar la pérdida de volumen óseo después de la instalación inmediata del implante. Sabemos que va a haber una pérdida de volumen, ¿cierto? Prevenir dehiscencia de tejidos periimplantarios en zonas estéticas. Aumentar el grosor del tejido, nos va a ayudar a mejorar el perfil de emergencia y esto también a que tenga mejores medidas de higiene bucal y eso se va a traducir en que van a ser implantes sanos, sin mucositis, sin periimplantitis. Recomendaciones, ya les he dicho, yo creo que si algún mensaje va a llegar al final, ¿cierto? Aumentar las dimensiones del tejido blando, mejor la estética, el perfil, la higiene. Preferir injertos autólogos, los vados de la zona palatina premolar, la tuberosidad, ojalá lo más densos y gruesos posible. 3 milímetros es la recomendación. Para cubrir una recesión, nosotros con 1 milímetro estamos. Pero para el manejo de tejidos en relación a implantes tiene que ser un tejido grueso. Hay técnicas también, lo podemos dejar puesto completo si hacemos un injerto libre, pero no sé si les habló el doctor Schwartz ayer, que hay una técnica en que dejan asomado un pedacito del tejido conectivo, ¿cierto? Y es una técnica dirigida a aumentar la cantidad de tejido queratinizado que funciona bien, pero tiene menor estética. Entonces, también la podemos hacer, que haga la mitad del injerto asomado por sobre un sobre, por ejemplo, en zonas poco estéticas y vamos a lograr aumentar la cantidad de tejido queratinizado. Los sustitutos están indicados según el fenotipo decente, 1.2, 1.5, matriz. Preferencias del paciente, siempre les van a decir, ¿cierto? ¿Y hay algo para no sacarme del paladar, doctora? Disminución del tiempo quirúrgico. Nosotros hicimos un estudio y el tiempo quirúrgico disminuye a la mitad cuando ocupamos matrices en comparación a injerto conectivo. El consumo de medicamentos también es 5 veces más grande cuando tomamos injerto del paladar en comparación a cuando usamos matrices. Y cuando vemos que la disponibilidad del injertólogo es escasa, y ayer Schwartz dijo en el Hanson que en el fondo si él va y hace la incisión del injerto y ve que no va a sacar un injerto de 3 milímetros, lo cierra y saca una matriz y ocupa una matriz. Porque para sacar un injerto iñipilli y ponerlo ahí y tener más los resultados, mejor ocupar al tiro una matriz gruesa. Entonces, ¿cuándo los vamos a usar? Cuando tengamos un colgajo de espesor decente, más de 1.2, ¿ya? Y cuando necesitemos aumentar el grosor del tejido. Y idealmente, como les dije, en la preservación, en la instalación o en la conexión. No para cubrir las dehiscencias. Y ahora un spoiler de la investigación. Estoy feliz porque estos son resultados de ustedes en primicia, recién salidos del horno, me lo pasaron hoy día. Estamos midiendo todas las proteínas que hay en el fluido periimplantar, porque postulamos un proyecto para hacer un kit de monitoreo de salud de los implantes. Y ojalá poder discriminar entre un implante sano, uno con mucositis y uno con periimplantitis. ¿Qué es lo más difícil de discriminar? Entre el que tiene mucositis y sano, ¿cierto? Y eso debería ser las moléculas que debería discriminar este kit, porque en el fondo
No sirve de nada que disminuimos la perimplantitis porque nosotros ya sabemos que pierde tejido, o sabemos que está supurando, o sabemos que está sangrando. Entonces, tomamos todas las muestras, tomamos muestras de fluido, hicimos un análisis proteómico y un antihistómico, eso quiere decir medir todas las proteínas que hay en el fluido y todos los RNA que hay ahí, y vimos que hay moléculas, si se fijan acá, este es un interactoma se llama, pero hay distintos componentes que se sobreregulan en mucositis. Acá distintos componentes del sistema inmune, de la hemostasia, todo lo que esté marcado en amarillito, está sobreregulado en mucositis en comparación con los sanos. Fíjense aquí, acá ya en perimplantitis, cómo aumenta la cantidad de mediadores y de moléculas, y estas son unas moléculas que no son metaloproteínas A8 ni interleuquina 1, es algo que no conocemos y que tenemos que ir ahora a ver cómo lo podemos pesquisar, pero estas son, ¿se fijan? Son proteínas o RNAs que están diferencialmente expresados en las distintas condiciones. Y obvio que nosotros queremos ver cuáles son las que cambian entre los pacientes sanos y con mucositis, para poder diagnosticar tempranamente sin que tener que sondear, que yo encuentro que es súper complejo sondear un implante, ¿no? No es fácil porque cuando ya lo sondeamos es porque ya tiene un saco y porque ya perdió hueso. Entonces, ojalá pudiésemos tener un test que pusiéramos un papelito de color, un papelito que cambiara de color y nos dijera, este implante tiene riesgo. Y que cuando el paciente viniera a terapia de mantención, nosotros le hiciéramos este test igual como nos hacemos el Papa Nicolau o los hombres el test de antígeno prostático y tuviéramos como una evaluación en el tiempo que nos fuera indicando cuáles son los implantes que tienen riesgo desde que están sanos o desde que tienen mucositis para desarrollar perimplantitis. Y súper bonito porque en el fondo acá los que están en rojo están sobreexpresados y los que están en azul están disminuidos para cada comparación. Ahora voy a tener que ir a ver qué significa ese PX, no sé qué, o Z, no sé cuánto. Uno tiene que ir a ver qué tipo de proteínas o RNA son, cómo los podemos identificar y hacer que cambie de color este papelito para hacer el diagnóstico, pero ya hay un perfil diferenciado entre las distintas patologías y salud. Así que me spoileé, el próximo año les vengo a presentar los resultados de los biomarcadores. Pero para terminar, prevenir siempre mejor que curar, ¿ya? Entonces, no esperemos a que veamos la dehiscencia. Hagámoslo y acuérdense, prevenir es mejor que curar, prevenir. Hagámoslo cuando hacemos la exodoncia, cuando hacemos la instalación o cuando hacemos la conexión. Para dientes, 1 milímetro, para implantes, ¿cuánto necesito? 2. Ya, que no se nos olvide. De tejido blando y de la cortical también. Bueno, y ahí, agradecimiento a mis hombres, miren que están grandes. Yo creo que ustedes lo han visto porque siempre los pongo las fotos desde que eran chiquititos, ahora desde que están enormes. Él me acaba de decir que se va a divorciar de mí porque me gusta demasiado la ansiedad. Dijo, ya no logré convencerte, Alejandra, así que vas a ser una mujer separada porque te gustan demasiado tus dientes, tus encías y tus proyectos de investigación. Y él es influencer y está en una competencia, así que por favor síganme en mi Instagram, que tengo que tener más followers que él, tiene como 4.000 y yo voy a 1.000 y tanto. Y bueno, agradecimientos, ustedes ya saben, a nuestro equipo de profesores de la universidad, nos llevamos súper bien, trabajamos harto, no vino ninguno, así que lo puede sacar de la foto, pero he estado cansado. A la universidad y a la sociedad y a todos ustedes por venir a la presentación. Muchas gracias. Bueno, me imagino que ha sido un tema de bastante